Los proveedores tenemos como obligación suministrar a las empresas los elementos de protección personal para los trabajadores. Dichos elementos son gafas de seguridad, guantes, casco, monogafas, tapaoídos, mascarilla, entre otros. En mi rol como empleador es indispensable tener en cuenta que de los riesgos de las actividades realizadas dentro de la organización depende la correcta adopción de los tipos de elementos de protección personal necesarios para su suministro. Pues mi compromiso es trabajar conjuntamente con los demás miembros de la organización, pensando en el control y prevención de los riesgos, brindando capacitación y entrenamiento al personal para lograr una concientización de estos. Aunque si bien se sabe, los elementos de protección personal son la última alternativa para la protección de los trabajadores ante los riesgos presentados en las actividades laborales, se debe conocer la utilidad de los mismos y hacer un seguimiento para verificar su buen estado y uso, ya que estos no evitan el accidente o el contacto con los elementos peligrosos, pero ayudan a que la lesión sea menos grave. Yo como líder de seguridad y salud en el trabajo, me dirijo a los trabajadores de la empresa para socializarles el aprendizaje sobre los elementos de protección personal. Me manifiesto a ellos con capacitaciones de prevención y conocimiento sobre el uso adecuado de cada elemento según su labor que desempeñe, ya que el uso de estos elementos hacen prevenir la mayoría de accidentes. Se tiene como apoyo la matriz de riesgos. Esta es una herramienta para la identificación, evaluación y controles de los factores de riesgo dentro de la empresa. Esta garantiza un análisis detallado de todos los elementos de control utilizados en la organización para la prevención de accidentes y enfermedades laborales, ya que los trabajadores muchas de las veces no hacen uso de estos equipos de protección personal. Y es ahí donde ocurren accidentes. Y por eso, como líder de seguridad y salud de trabajo, debo crear métodos como realizar charlas y capacitaciones didácticas donde los trabajadores me den su punto de vista. Y asimismo, yo enseñarles la importancia de utilizar todos los elementos de protección personal adecuados. También tengo como deber de efectuar controles, revisiones sobre cada trabajador al momento que estén utilizando todos los elementos de protección personal y también brindarles a todos los trabajadores seguridad. Bueno, yo soy el empleador y a continuación les voy a dar unos aspectos que debo tener en cuenta a la hora de suministrarle los elementos de protección personal a los trabajadores de la empresa. Antes de suministrarles los EPP a los trabajadores, me debo generar 3 preguntas muy importantes. La primera de ellas es ¿qué trabajadores están expuestos y a qué están expuestos? Dependiendo pues la actividad que vayan a realizar. La segunda pregunta es ¿cuánto tiempo dura la exposición o pues la tarea a desarrollar que piensan hacer los trabajadores? Y la tercera pregunta es ¿cuánto tiempo están expuestos los trabajadores a esta actividad? Bueno, yo como empleador debo escoger cuidadosamente los elementos de protección personal a todos los trabajadores, teniendo en cuenta la talla del trabajador, que a la hora de que el trabajador se coloque los elementos de protección personal no le queden ni muy ajustados ni muy sueltos, para así no generarle un peligro a la hora de realizar la tarea como tal. Otro aspecto que tengo que tener en cuenta es asegurar a los trabajadores a que reciban toda la información necesaria para utilizar correctamente los EPP y que ellos sepan cómo detectar y notificar cualquier fallo que les genere algún elemento de protección personal. También le debo garantizar al trabajador capacitaciones o charlas en donde les explique cada elemento de protección personal individualmente, en donde les brinde a los trabajadores toda la información que ellos requieren y que necesitan. También tengo que tener en cuenta que
cada elemento de protección personal que el trabajador vaya a utilizar. Por ejemplo, si utiliza gafas de seguridad y respirador, tener en cuenta que a la hora de utilizar estos dos elementos de protección a la vez puede generar o provocar fugas de aire. Como empleador también tengo unos deberes que debo cumplir sobre el suministro y utilización de los elementos de protección personal para mis trabajadores. En este me voy a basar en el convenio sobre seguridad y salud en el trabajo, exactamente el convenio número 155. En el artículo 16 nos habla sobre 3 deberes. El primero de ellos es que debo garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, los equipos y las operaciones y procesos que deben estar bajo un control seguro y no extrañen ningún riesgo alguno para la seguridad y salud de los trabajadores. El segundo deber que debo tener en cuenta es que en la medida que sea razonable y factible, debo garantizar que los agentes y las sustancias químicas, físicas y biológicas estén también con un control seguro y no entrañan riesgos para la salud cuando se tomen medidas de protección adecuadas. Y el tercer deber es que yo como empleador debo suministrarle ropa y equipos de protección personal a mis trabajadores en la medida que sea posible, reaccionable y factible a los riesgos a los cuales están expuestos, para así evitar accidentes o efectos que sean perjudiciales. Bueno, en el artículo 18 de este convenio también nos habla de que yo como empleador debo prever cuando sea necesario medidas para hacer frente a situaciones de urgencia o de accidentes que se generen en el trabajo, incluidos medios adecuados para la administración de primeros auxilios. Por ejemplo, llamar a entidades como a la Cruz Roja, a los bomberos. También como empleador debo efectuar controles y revisiones y comprobar regularmente si todos los trabajadores están utilizando los elementos de protección personal, y si no los está utilizando, averiguar lo más pronto posible el por qué no los está utilizando y generar una solución rápida y oportuna. También debo colocar señales de seguridad para recordarle a los trabajadores que deben utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a la señalización y al trabajo que vaya a realizar. Bueno, y por último, debo anotar cualquier cambio en los equipos, en los materiales, para que la persona encargada haga su respectiva revisión. Gracias. Voy a dar el punto de vista de los trabajadores. En general, el uso de los EPP sí es necesario, pero la desventaja que tenemos y la mayoría de las problemáticas que se ven evidentes es que los empleadores no nos dan la información necesaria para el uso de los elementos de protección personal. No sabemos para qué sirven o en qué actividades debemos utilizarlas y en cuáles no. Eso realmente es demasiado malo, ya que puede que nos den todos los elementos, pero no sabemos en qué actividades exactas las debemos realizar, y más cuando tenemos que cambiar de actividades o en el caso de empresas industriales donde los trabajadores rotan las actividades o tienen que hacer varias de estas. Incluido a esto, tenemos que decir que algunos de los elementos de protección que nos dan o que nos exigen utilizar no tienen referencias que sean realmente exactas
de acuerdo a las actividades que estamos realizando. Puede que sean muy generalizadas y que el personal que se encarga de especificar estas no tengan conocimiento completo sobre qué elementos debemos utilizar o si existen varias referencias. Además de que muchas veces nos dan tallas generalizadas cuando existen diferentes tipos de tallas para las personas. Es por esto que no es totalmente efectivo que nos den elementos de protección personal si no sabemos cómo ni cuándo debemos utilizarlas. Nosotros como rol de trabajadores debemos cumplir las normas y procedimientos de trabajo seguro establecidos por cada empresa. De igual manera, cumplir con el reglamento interno de higiene y seguridad y utilizar y cuidar los elementos de protección personal e instrumentos de prevención al cargo de que cada uno de nosotros ejercemos en la empresa. Nosotros como trabajadores nos capacitan y nos enseñan cómo debemos utilizar y cuál es el uso correcto de estos elementos de protección personal y cómo se debe hacer la reposición dependiendo su uso y cuándo se le debe hacer mantenimiento específico a cada uno de estos elementos de protección personal. De igual manera, nosotros como trabajadores debemos recordar que nuestra vida es lo más importante y tener presente que los elementos de protección personal nos brindan bienestar, seguridad, tranquilidad, a nosotros como trabajadores, a las empresas y recordemos que en nuestras casas nos esperan nuestras familias. Recordemos que nuestra vida no tiene precio. Trabajar sano y seguro es nuestro derecho como trabajador.